Dicen, no sé si es verdad, que lo que el fuego no destruye lo hace más fuerte. Hace no muchos días, la música en forma de una niña descalza me venía a descubrir a través de su cristal oscuro de sus canciones que hay canciones que necesitas que te disparen directamente al corazón. Y hoy, en el mismo sitio, en el mismo lugar, años después, pero con la misma ilusión de siempre, me recuerda que a través de las cenizas de las canciones está la verdad que a veces tú necesitas encontrar y yo necesito escuchar. Hoy recibimos a un pilar de la caja de música, hoy recibimos a alguien que tiene la ilusión de la primera vez porque ha hecho, no sé si el disco, pero sí el disco que yo necesitaba escuchar. Vega, ¿cómo estás? Bien, encantada de volver a verte y feliz, no, es con una sonrisa en la cara, que normalmente hay gente pasándose muy bien también en la vida, de fondo, no sé si se escucha o no. Bueno, el caso es que estoy bien, estoy feliz, estoy calmada, estoy contenta y con esa verdad que tú hablas, ¿no? Que los incendios lo que no arrasan dejan un pozo, muchas veces dejan un pozo lo suficientemente importante como para volver a resurgir, ¿no? Para escarbar en lo bueno, para encontrarte con quizás un principio que es el mejor de todos, ¿no? Y yo creo que este disco para mí es un disco que nunca planeé hacerlo y sin embargo llegó y fue el mejor de los principios. Oye, hay algo que me pasa contigo cuando yo sé que voy a conversar de nuevo, reviso nuestras anteriores conversaciones, la última que ya por Zoom, porque al leer la presentación y al ver lo que tú has puesto por Twitter, ¿no? Ese acto de rebeldía que tú y yo coincidimos contra el algoritmo que nos empuja, en vez de a degustar y a disfrutar, sino a consumir, a engullir directamente. ¿Es muy difícil mantenerse al margen de lo que es estandarizablemente consumible y que el algoritmo decide que tú y yo tenemos que escuchar o no? Pues yo creo que no es que sea difícil, es una cuestión de querer o no querer. Y en ese querer o no querer también hay un te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. Y entonces yo ahí no soy quien para juzgar a nadie, cada uno en sus circunstancias toma las decisiones que toma. Yo tengo 21 años de carrera, estoy a punto de cumplir 46 años, tengo una curva de experiencia que me dice que todo este tema de elegir por el público, pero ya ni siquiera yo, o sea, yo puedo elegir un single y resulta que el algoritmo dice que sí o el algoritmo dice que no. Al final son máquinas decidiendo sobre cosas que para mí tienen vida y que tienen alma, como son las canciones, ¿no? Para mí no tiene sentido. Es verdad que el trabajo que he hecho como autora durante muchos años me permite el lujo, porque efectivamente los tiempos que corren es un lujo, poder tomarse la osadía casi, ¿no? de retar, no en plan mal, sino de retarte a ti mismo, en plan de no voy a seguir los cauces ni los corsés que están impuestos socialmente a la hora del consumo de música, y hablo de consumo porque yo creo que ahora se consume música, no se degusta la música, no se escucha la música. Entonces, eso está muy alejado de mi concepto de por qué hago música. Yo hago música primero para disfrutar al hacerla, para que la disfruten al escucharla, y eso para mí no tiene nada que ver con consumir. Consumir es un acto, al final, que, como bien la palabra dice, consumo, conlleva más una acción económica que una acción cultural. Entonces, para mí la música es cultura, más que un business. Voy a abrir a esa puerta, entraremos, pero hay algo que me tiene atrapado desde que he escuchado el disco y lo estoy escuchando. Una reflexión tuya que decías que agitáramos las cenizas, que detrás de esas cenizas eres consciente y descubriste esa Vega que estaba y que nunca había dejado de estar. En este proceso creativo, ¿cuál es esa Vega que ha consumido el fuego y cuál es esa Vega que se ha redescubierto a sí misma? Mira, yo creo que la propia carta lo explica un poco, ¿no? Que al final todos en la vida nos pasan un mogollón de fuegos que arrasan con lo que más queremos, arrasan con nuestros momentos de felicidad y los reducen a cenizas. Y yo me hice el siguiente planteamiento: cuando uno sobrevive a tantos fuegos, al final se va acumulando una capa de cenizas. Pero esas cenizas no dejan de ser las cenizas nuestras, ¿no? De ese fuego que nos ha arrasado. Por lo tanto, en esas cenizas tiene que haber algo nuestro también. Entonces, si las sacudes, si realmente
tienes la voluntad de querer ver más allá de las cenizas, te das cuenta que la ceniza también, el fuego, no solamente destruye, el fuego purifica y el fuego también quita rastrojos, el fuego también te hace replantearte muchas cosas y quizás en lo que te reduce hay esencia tuya y que tienes que querer encontrarla. Entonces, yo he querido representar en Ignis todos esos fuegos que han pasado a lo largo de 21 años de carrera, tanto en lo profesional como en lo personal, que se han ido amontonando hasta tener una capa completamente negra, pero que con fuego, a través del fuego, intentando reducir todo eso negro también a cenizas, encuentras la calma, encuentras a esa Vega que siempre ha estado ahí y que sigue estando, ¿no? Llegar a ese proceso de entenderlo no ha sido fácil, me ha costado 2 años de mi vida, otra vez, ¿no? El intentar sobrevivir a un incendio, y esta vez he dicho, en vez de sobrevivir a un incendio, voy a provocar yo misma el incendio, porque creo que eso me va a llevar a buen puerto. Para enamorarte otra vez del proceso. Para enamorarme del proceso, hacer canciones de la música, en la música pura, en su sentido más bello, ¿no? Que es el que a mí me gusta y que es, yo creo que forma parte de mi ADN como artista, ¿no? Que es hacer canciones que tienen alma, que muevan algo a la gente y que traten temas diversos y que musicalmente sean un viaje a distintos lugares y todas estas cosas que siempre me han motivado y que muchas veces a lo mejor he puesto en un lugar secundario porque seguir esos corsés, ¿no? de formas de consumo de la industria. Entonces, no sé si es el mejor o es el peor, yo estoy feliz con él, me aporta calma y creo que es el disco quizás en el que más confort y más libre me siento, incluso dentro de mi propio sello, o sea, dentro de la Madriguera Records. Hemos hecho cosas, hemos alcanzado hitos que eran impensables para un sello independiente. Ya es un sello que cumple 11 años de vida y sacamos un 6º disco y lo hacemos de una forma más libre aún. Es decir, es como, no sé, es el al cubo del ser independiente, añadiéndole la libertad y sobre todo el confort. Porque muchas veces parece que la libertad y el hacer lo que uno quiere tiene que ser un proceso doloroso. Y no tiene por qué serlo. Entonces, creo que eso es lo que tiene Ignis, que es el resumen de encontré la fórmula para seguir siendo quien soy, disfrutando en vez de sufriendo, ¿no? Mira, voy a hablarte de eso poniendo una experiencia propia personal. Yo llegué a un regalo tuyo en forma de carta, con un paquete de cerillas y efectivamente la misma carta que luego has publicado tú en las redes sociales, ¿no? A mí me pasa que yo le tengo miedo al fuego. Y al prender una cerilla, el hecho de, no, es que no quiero que se queme la carta. Yo tengo una lamparita de estas ultravioleta que utilicé en vez de la cerilla porque quería conservarlo tal cual. ¡Trampa! Sí, pero ¿cuánto miedo has quemado en la creación de este disco? Todos. Es más, es que es un disco que nace en el momento que yo dejo de tener miedo. Entonces, por eso es así. Yo creo que quien lo escuche va a darse cuenta de que no hay miedos, no hay ni uno, y que lo que puede haber es incertidumbre, pero no se puede tener miedo a la incertidumbre, puede haber duelo, puede haber rabia, puede haber muchas cosas, pero miedo no hay, eso sí que no. Fíjate, volviendo a aquella última entrevista que hicimos, hablábamos de la necesidad de poner el espejo delante del artista y mirarse a los ojos, y creo que has hecho 11 espejos, donde te has mirado desde 11 perspectivas diferentes, intro incluida, porque a mí me parece tan bien como para no hacerlo. Pero, claro, cuando una se mira ahí, dices, vale, sé de lo que quiero hablar, pero musicalmente tú has dado más allá. Es decir, cada disco es un subidón de escalón y hay sonidos, y además dabas gracias a tus músicos por Twitter, hay sonidos que no te conocía. No. Porque también has experimentado ahí, ¿no? Probablemente es que ni yo misma me conocía porque estaba sujeta al miedo. Eso es. O me sujetaban al miedo, o a la dependencia, ¿no? Entonces, cuando te liberas de todo eso y te reúnes de un equipo de profesionales y músicos que quieren verte disfrutar desde el confort, y tú les dices, aquí está mi canción, porque ya está compuesta, la melodía, la letra, esta es mi canción, ¿dónde la ves tú? Enséñame un lugar que yo no conozco, donde yo no la he visto, o donde por costumbre no soy capaz de verla, ni de llevarla. Pero resulta que incluso aquellas que tienen los sonidos quizás más nuevos, vienen de trabajar absolutamente sola todo,
y ellos mismos me dijeron, pero es que esto está aquí, ¿eso lo has hecho tú? O sea, no es... No hay nada que no tuvieras ya en ti, entonces eso te produce también gente que te apoye y que te refuerce quién eres y que no te deje que el miedo a no ser realmente el centro de tu vida te consuma. Entonces creo que me he rodeado, creo que es el mejor de los principios, que si no lo puedo decir de otra forma. Quiero hablar de eso, precisamente. Ayer, pensando en esta conversación, imaginándome esta conversación, encontré una reflexión sobre el amor que me pareció poderosísima, que hablaba de que muchas veces podemos ser el amor de la vida de otra persona, pero esa otra persona no es el nuestro, y viceversa, y lo quiero aplicar a la música. Tú hablabas de eso de, mira, llegabas a tus músicos, mira, estas son las canciones. ¿Te ha pasado en este proceso de no estar enamorada del todo de una canción y dejarlas en sus manos, en sus oídos, y ver en sus ojos que sí, esa era la canción, aunque no sea tuya, sea para los demás? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Mira, me ha pasado... No. Es que yo no llego a la conclusión de que hay que hacer un disco si yo no soy la primera que está enamorada de la canción en su más pura esencia, pelada y mondada, con una guitarra y una voz, o un piano y una voz. Entonces, no me ha pasado. Lo que sí que me ha pasado es que me enamoré aún más, eso sí. El paso más positivo, eso sí. Bueno, desde que hablamos me dio por abandonar mi faceta periodística y sacar un poquito la parte musical que llevo en mí, porque yo también soy músico, que alguna vez creo que te lo he contado. Y normalmente os suelo dejar, en este caso, que elijáis random una canción para que me la expliquéis musicalmente. Ajá. Pero esta vez me he vuelto egoísta. Hay una canción que es el corte número 11, ajá, Dispárame. Una canción que me parece lo más hermoso, lo más doloroso, pero lo más bello que he escuchado en mucho tiempo. Explícame esa canción. ¿La expliqué de verdad? Sí. Es la única canción que escribí con 24 años de todas las que hay en el disco, es anterior. De hecho, fue difícil meterla en el disco porque es una canción que llevo queriendo grabar y que, fíjate los miedos, dentro de mi etapa independiente, ni yo misma me permití a mí misma sacarla dentro de un repertorio. Unas veces no me lo permití yo a mí misma, otras veces no me lo permitieron quienes tenía alrededor. Al final me di cuenta que lo que pasaba es que, como yo la había concebido en un principio, no era la forma correcta de la canción. De hecho, esta canción la canté una vez en un bus real, es decir, no es la primera vez que la va a escuchar la gente. Pero de repente la presenté en plan de, es que con este disco quiero hacer todo lo que me he negado a mí misma o me han negado, quiero hacerlo en este disco. Entonces, Dispárame, una canción tiene que estar. Me costaba mucho oírla de otra forma a la forma que yo la escuchaba en mi cabeza. Y ahí sí que, mira, fíjate, me retracto de la primera pregunta, la pregunta que me has hecho antes. Quizás con Dispárame, una canción, precisamente porque es una canción antigua, ha sido la más difícil de cómo la reconduces a algo que escribiste en un sentimiento cuando tenías 24 años, cómo haces que tenga vigencia ahora, cómo le das veracidad a esto, cómo te la crees, ¿no? Porque yo la canción la amé siempre, pero creérmela con 45 años, llegué a dudar si la letra era demasiado sencilla, si era demasiado pueril, todo esto. Y de repente sí que fueron los músicos que dijeron, ¿por qué no la probamos aquí? Y cuando empezaron a probarla aquí, le dije, no lo sé, me encanta y a la vez tengo la duda. Y me miró Ricky Fagler y me dijo, perdona, así es la canción de amor que todo el mundo va a echar una gota cuando la escuches. O sea, en plan, aquí no se le rompe, se le conmueve el corazón o se le pone el vello de punta escuchándote cantar así esta canción, ¿no? Entonces la grabamos, la escuché y dije, y me emocionó y volví a conectar con ella. Claro, me has hablado del aquí. ¿Cuál es ese aquí que tiene la canción? ¿Ha habido un cambio melódico? ¿Ha habido un cambio armónico? Hay cambios armónicos, hay cambios de tempo, hay cambios en pequeñas partes de la melodía en la cantada, hay cambios en la actitud total, absoluta también al cantarla, y hay cambios en todo lo que es importante que no estaba hecho. Es decir, la canción, la melodía y la letra estaba hecha. Hay cambios en cómo darle forma, ¿no?
que yo creo que es muy importante. Y a veces una canción adquiere un plano de una dimensión mucho mayor simplemente por la forma de verla. Entonces, para mí, es que, insisto, 24 años, voy a cumplir 46, mirar para esa canción y decir, creo que tenía 24, no creo que tuviera más, 24, 25, no recuerdo bien, pero porque como quedó en un cajón, no sé exactamente ubicártela en el tiempo, pero sí que verla, sentirme cómoda con ella, cantarla, degustarla, amarla de nuevo ha sido maravilloso. Y creo que tiene su sitio en el disco y que lo merece, ¿no? Pues voy a mirar 10 escalones para atrás, ¿vale? Creo que tienes un concepto muy claro que la gente tiene que disfrutar, sobre todo tiene que descubrir también en uno mismo ese concepto. Pero ¿cuál es el corazón de este disco? Es decir, porque todo disco tiene una primera canción, sí, tiene un motivo. Tú tienes un orden muy claro, porque además hay una intro maravillosa al principio, y todo es escalonado, todo es deliberado. Pero ¿dónde está el corazón? Lo he dicho creo que en algún, si no en el canal de difusión que tengo, creo que lo he dicho en algún momento, no sé dónde lo he dicho, pero lo he dicho, que sería fácil, entre comillas, adivinar el orden en el que han sido escritas las canciones, porque yo al final soy un ser humano que es normal que empiece, puedes tener la duda si empezó en la alegría y acabó en el duelo y la rabia, pero si me ves esta cara y me ves sonriendo, sabes que, porque soy completamente honestidad total y absoluta, para lo bueno y para lo malo, sabes que el proceso ha sido al revés, que empezó en el duelo, pasó por la rabia, pasó por el odio, pasó por el duelo otra vez, pasó por el autocuidarse, por la calma, por la alegría, por el sentirte que levantas cabeza, pasó por otros duelos de cosas que parecían menos importantes, resulta que son importantes, y empiezas a darte cuenta que vives. Pero el corazón, la primera canción que arranca el que yo vuelva a sentarme a escribir, porque yo decidí durante los 2 últimos años retirarme, posteaba poco, ponía poco, giraba poco, y es que venía de escribir un álbum como Mirlo Blanco, donde yo pensaba, cuando lo lancé, que me habían pasado cosas terribles, y que habíamos pasado todos encima de una pandemia, todo eso estaba dentro de Mirlo Blanco, que yo había pasado lo peor que me podía pasar, y resultó que al poco de sacar Mirlo Blanco vino un fuego mucho más enorme que todo lo anterior y arrasó con todo de la forma más cruel, injusta, dura y que ha sido un shock a muchos niveles, ¿no? Entonces me parecía como, en plan de... Y yo hice este disco pensando que esto era lo más doloroso que iba a vivir, y resulta que lo que ha venido después es muchísimo peor. Yo no quería. Entonces llegó un señor que se llama Iván Ferreiro, sacó un disco que se llama Trinchera Pop, y en ese disco había una canción que se llamaba En el Alambre, y cuando yo caí en esa canción, caí en el bucle, y no paraba de escucharla, de llorarla, de ser ese catalizador de mi dolor, de mi rabia, de mi dolor otra vez, y en ese proceso de repente me di cuenta que empecé a vivir la canción por partes, ¿no? En partes de su letra. Hubo un tiempo en el que estuve estancada en el no lo has hecho mal, y que lloraba diciendo no lo has hecho mal, y me lo repetía. Otra parte en la que cuando dice puede que al final tengamos que dejarnos caer, que es la aceptación del duelo y de lo que ha pasado, de todo lo que ha sucedido, y me dejé caer. Y ahí fue donde me di cuenta que no es que hay gente que me dice tú eres muy fuerte porque eres vulnerable o eres más que eres sensible y tienes la capacidad de derrumbarte y volver a surgir de nuevo. Ahí donde debajo de todas esas cenizas descubrí que yo tengo algo que yo creo que es de mi genética, mía, no familiar, sino mía, como persona, ese ADN único mío, que yo tengo como una especie de muelle muy gordo de estos que son muy difíciles que flexionen en la planta de los pies. Y es un muelle que hasta que no toca fondo abajo del todo, no se activa. Pero cuando se activa es completamente propulsor e imparable, ¿no? Entonces, de ese dejarme caer, toqué suelo, y cuando toqué suelo y estaba completamente destruida, salí como un resorte para arriba y empecé a volver a coger la guitarra para componer, para escribir, y lo primero que nació fue Si los árboles bailan. Entonces,
y ese lamento con el que empieza, con esa intro que es Ignis, que es donde yo oigo el fuego, empiezo a oír el fuego y empieza a crearse todo este concepto en mi cabeza y se produce ese cambio. Entonces, el catalizador realmente es en el alambre, es la chispa que prende en mí la necesidad de volver a escribir, y no es una canción mía, vuelvo a repetir, es de Iván Ferreiro, y bueno, se lo he dicho a él, a Iván y a Maro, ¿no? A los dos, es como en plan de me matasteis con esta canción, pero a la vez me salvasteis, ¿no? Es como muy, muy significativo, pero la que prende, la que hace la llave del motor para seguir, continuar, es Si los árboles bailan, porque eché mucho ahí. A mí me ha pasado que me he abrazado con absoluta locura a Lito y al Alquitrán, lo diré bien. Leviatán me parece tremendo, pero tremendo. Leviatán es una canción aparte que me piden dos niñas pequeñas, ¿no? Me dicen, ¿puedes hacer una canción? Porque estaban leyendo mitología griega. Esto suena un poco así, pero sí, bueno, tienen cuentos especiales así para niños pequeños de mitología. Y me dice, hazle una canción a un monstruo, si lo estás pasando mal, a un monstruo mitológico. Y ahí fue donde dije, vale. Empezaron a decirme todos los nombres de los monstruos mitológicos. Dije, esto no hay Dios que lo rime con nada, ¿sabes? Esto es imposible. Hasta que yo, dándole vueltas, les dije, ¿sabéis quién es el Leviatán? Digo que aparte es como un personaje que convive no solamente en la mitología griega, sino en otras culturas también, en la cristiana, en muchas. Entonces le dije, creo que vamos a hacer una canción al Leviatán. Y vamos a ver quién es el Leviatán. Y me di cuenta que el Leviatán, al final acabé acabando por escribir una canción donde el Leviatán puede ser alguien, donde puede ser tú mismo en un momento de tu vida. Tiene todas esas cosas dentro de una sola canción, pero para mí las dos frases más importantes que hay en esa canción, que hay muchas, porque es una letra con mucha enjundia, pero hay una la que dice, me arrastraba hasta el fondo, pero cientos tiraban de mí y me convertí en un coloso. Esto es decir, no estamos solos en esta vida. Y luego es una frase que refuerzo en el puente diciendo, siempre tendremos amigos que pueden con todo si no puedes más, fulgentes mostrando los dientes a la tempestad. Qué importante es tener a gente alrededor y no estar solo, ¿no? Entonces, es una oda al amor, a la amistad y a la gente que tiene empatía y que apoya a la gente que lo está pasando mal. Y todo esto nace de la ilusión de dos niñas pequeñas, no puede tener más cosas. Como digo yo, de la ilusión de la música en forma de niña, ¿no? En forma de niñas. Pero, y ya para ir terminando, porque quiero que los demás descubran también el disco, a mi Cristal Oscuro, uff. ¿Por qué? Pues es mi favorita porque yo creo que tú que me conoces bien, que ya hemos hablado de muchos discos, yo creo que Cristal Oscuro es esa canción en la que yo me desquito, no solamente como músico, sino como intérprete, ¿no? Yo hice un disco en italiano simplemente para ser intérprete, es decir, yo intento darme gusto en muchas cosas, soy como muy de autocomplacerme, que creo que es muy sano, sobre todo cuando no te complacen otras cosas, pues es como, si esta industria no me pone corsés, pues yo me los quiero quitar y quiero darme esa licencia de autocomplacerme. Y Cristal Oscuro es la canción donde yo creo que sale esa definición exacta de mi personalidad, donde sé dónde soy vulnerable, sé ser lo suficientemente audaz como para ver dónde está el peligro, sé suficientemente qué cosas no me voy a permitir, tengo claro muchas cosas y tengo claro cuál es mi cristal oscuro. Lo tengo clarísimo. Entonces, por eso yo creo que es mi canción favorita, pero, insisto, creo que es un disco que tiene una complejidad y a la vez una sencillez en la que hoy tu canción favorita va a ser una, pero te garantizo que dentro de 4 meses será otra, porque hay canciones para cada estado de ánimo. Y al final, la música se mueve. Pensar que un single, una sola canción va a representarte todo el rato, creo que es un error. Por eso es un disco donde el arte final lo acaba el público, donde no hay singles porque el single es el que tú elijas cuando tú lo escuches. Es un disco libre para todos, para mí y para el público. Decíamos al principio 11 espejos. Sí. Con la intro incluida, que es donde escuchamos que el fuego viene también a por nosotros, ¿no? Oye, el final, sabes que te lo tengo que preguntar porque es mi pregunta favorita y creo que te la he preguntado siempre. Después de, no sé, decía alguien que todo proceso creativo parte de un caos, de una necesidad, y que ese proceso creativo te lleva a esa búsqueda, ¿no?, de las cenizas y de esa verdad. ¿Y el silencio qué? ¿Cómo te queda el alma después de soltar todo esto y decir, bueno, ya está?
ya lo hice. Creo que hay una frase en Leviatán precisamente que la dice bien claro: mi silencio es un grito de guerra. Yo incluso cuando estoy callada estoy luchando por las cosas que quiero y cómo quiero hacerlas. Y aprendí, yo que hablo tanto, aprendí a guardar silencio. Y aprendí que el silencio es un arma muy poderosa. Y de hecho, quien sepa un poquito de música debería saber que el silencio existe. Dentro de las notas y los tiempos, pues hay una nota que representa el silencio. Y es que los silencios son importantes, hay que aprender a dejar el silencio hablar. Y tú cuando dejas al silencio hablar, habla. Y mis silencios son un grito de guerra. ¿Y ese grito de guerra lo llevamos en concierto? Que te echamos mucho de menos. ¿Nos vamos de gira? Sí, claro que nos vamos de gira. Nos iremos de gira en 2025, ¿eh? Esto sí que lo tengo claro porque es un disco que quiero disfrutar el que salga, quiero disfrutar, quiero dejarle a tiempo a la gente a que disfrute el disco. A mí esto era otra parte que no me gustaba mucho de saca un disco y lo giras la semana, la prisa, ¿no? La semana siguiente de salir. Y aún así venía la gente y se cantaban todas, pero yo quiero que venga el público con el disco madurado, escuchado, donde le haya dado tiempo a degustarlo y a disfrutarlo como lo he disfrutado yo, como lo ha disfrutado la gente que lo va a tocar, y que en ese proceso, sin duda alguna, creo que vamos a alcanzar dentro del escenario y enfrente del escenario un clima y una comunión mucho más bonita, dejándole el tiempo del reposo. Y de verdad que la razón por la cual empezar en 2025 es esa. Y me muero de ganas de subirme al escenario, pero voy a esperar, voy a tener la paciencia, igual que la he tenido durante 2 años para llegar a este disco, voy a tener la paciencia para subirlo a un escenario. Nos toca llegar a nuestras cenizas, soplar y una vez que veamos lo que hay en el fondo, irnos de gira contigo. Vega, ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma o como fuego final a esta reflexión sobre la joya que has hecho, o nos hemos acercado a lo que querías contar? Yo creo que os habéis acercado mucho, como siempre, y con mucho amor y mucho cariño y respeto sobre todo, y eso os lo agradezco. Y creo que voy a cerrar como siempre cierro. Creo que si no las cerré así, pues me lo corrijo porque debería haberlo hecho. Pero creo que sí que lo hice, que es cerrar esto dando las gracias porque hayas venido otra vez, una vez más, a este 11º. Darte las gracias a ti porque al final lo que te digo a ti le va a llegar a un público al que le puedo dar las gracias, a un público por decirle que han comprado un disco que espero que les llene de tanto confort, amor y disfrute como me ha llenado a mí, y que soy un artista hecha por el público, y que al final cada vez que hay alguien que compra un disco o compra una entrada para venir a verme en concierto, tarde un poquito más, un poquito menos, es la única garantía de que yo siga haciendo discos como artista independiente. Entonces quiero daros las gracias por estar ahí y por seguir estando, que son ya muchos años. Y por muchos años más que vendrán, Vega, que sigas haciendo de la música un arte, del arte una forma de vivir, pero de lo que tú nace de aquí, que nos hace también cambiar a nosotros. Yo siempre he dicho que la música tiene unos grandes ojos marrones que necesita de gente como tú para ser feliz, y ella hoy arde en llamas de felicidad. Así que gracias, Vega.